Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 28º domingo del tiempo ordinario. Miembros de la Parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a pedir en esta misa el tema del Evangelio y de la lectura que vamos a escuchar. Es el tema de la sabiduría. Y la sabiduría para nosotros, que es la sabiduría suprema, viene de Dios, que es sabio en todas sus cosas. Vamos a pedir al Señor que esa gracia de la sabiduría que viene de Él venga a nosotros. Por eso, que el Señor nos la dé para poder vivir nuestra vida así, serena y sabiamente, buscando las cosas que son esenciales en nuestra existencia. Esa es una. La otra es pedir por nuestro pueblo, que todos sabemos que está pasando situaciones muy difíciles y cada día nos trae una sorpresa que nos asusta un poquito más, para que nuestro pueblo pueda vivir en paz, en tranquilidad, y como decimos en la oración que rezamos al final de la misa, puedan nacer en paz, trabajar en paz, alimentarse en paz, morirse en paz, vivir en paz, que es lo menos que uno puede pedir en la vida. Y también vamos a tener muy presente, porque lo hemos tenido presente en todos estos días, los desastres climatológicos que han habido allá en el sur de la Florida, en la Florida mejor dicho, y al norte también de la Florida, por el paso del primer huracán y ahora por este otro huracán que en estos momentos está dejando secuelas. Siempre lo hemos tenido muy presente, pero las secuelas que este paso ha dejado por estas regiones, por estos estados, donde viven tantos compatriotas nuestros y tantas personas que viven en esos estados, bueno, pues que tengan una mano amiga que lo sostenga y que lo ayude. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios, sentémonos y, como siempre, démonos unos instantes de serenidad, de disponernos interiormente a escuchar la palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. La preferí más que las coronas y tronos, porque no pude comprarla con ninguna otra clase de riqueza. La piedra más preciosa no la reemplazaba. El oro parece un puñado de arena, y la plata es barro en su presencia. La amé más que mi salud y hermosura, y la quise más que la luz del día, porque su luz no conoce ocaso. Todos los bienes llegan a la vez con ella. Abundantes riquezas me trajo en su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: sácianos, Señor, con tu bondad, para que nos llene la alegría. Sácianos, Señor, con tu bondad, para que nos llene la alegría. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos, Señor, con tu bondad, para que nos llene la alegría. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos, Señor, con tu bondad, para que nos llene la alegría. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas
las obras de nuestras manos. Sácianos, Señor, con tu bondad, para que nos llene la alegría. Lectura de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos, para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella, todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que debemos dar cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, ni digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro le respondió: Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo: solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras se sintió golpeado, porque tenía muchos bienes, y se fue muy triste. Entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Los discípulos se sorprendieron cuando oyeron estas palabras. Pero Jesús dijo: Hijo mío, qué difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron más todavía y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús lo miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, siempre la palabra de Dios nos sorprende, porque siempre toca un tema que cuando uno lo oye hay la sabiduría, pero después cuando uno empieza a desgranarlo un poco, uno dice: ay, qué bien, porque toca aspectos de nuestra vida, de nuestro comportamiento, que nosotros muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y el tema de hoy es la sabiduría. Pero fíjense bien, la sabiduría en el sentido bíblico, que en definitiva es el verdadero sentido, vaya, según español, castellano,
La sabiduría es la ciencia de saber comprender las cosas y actuar en consecuencia, de manera serena, correcta, haciendo lo mejor. Y para eso, como hemos dicho, hay que conocer las cosas, para saber analizarlas y por lo tanto también después comportarnos. Este libro de la sabiduría es uno de los libros más recientes del Antiguo Testamento, en el cual es un elogio a esa gracia de ser sabios. Muchas veces nosotros confundimos la sabiduría con el conocimiento de determinadas cosas, especialidades. Por ejemplo, hablamos de sabio, de una persona que conoce mucho de una materia. Entonces, es un sabio, ese cirujano es un sabio. Bien, perfecto, conoce mucho de esa materia. Entonces, en esa materia podemos decir, dando un sentido más amplio a ser sabio, es que conoce mucho de esa determinada materia y que por lo tanto a uno puede ir con él con seguridad. Ese sabe cómo comportarse. Y así lo decimos en muchas cosas, La sabiduría, según el Antiguo Testamento, es eso mismo, pero es la sabiduría sobre el sentido último de las cosas. ¿Por qué he venido al mundo? ¿Por qué Dios me ha creado? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué yo nací de estos padres? Mi vida, ¿cómo ha sido? Lo que es lo bueno, lo malo, lo difícil. Siempre la vida es difícil, que uno pasa. ¿Qué pasará en el futuro? Se acabó ya. Yo soy como un árbol del campo o como un animal también del campo. No, yo soy criatura, pero yo soy algo especial. Nosotros los cristianos decimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que también nos espera. Y eso lo hemos sabido por la revelación. Por lo tanto, la sabiduría para el Antiguo Testamento es el conocer el sentido de la existencia con todo lo que esto significa. Y en el Antiguo Testamento sabemos que nosotros nos podemos apropiar del sentido de lo que existe a través de la razón que nos dice esta existencia que yo tengo tiene que tener un sentido, para algo he venido al mundo, y también por la revelación. Los que se quedan en la primera parte, solamente lo que hay, la vida diaria, la vida física, la vida relacional entre las personas, bueno, se quedan ahí. Esa persona ahí no se da un sentido de la vida. Eso es vivir la vida que se nos presenta y que nosotros somos capaces de vivir, modificar o sufrir. Nosotros sabemos que necesitamos, para comprender la realidad de todo lo que existe, de mi existencia, de mi nacimiento, de mi futuro, eso lo sé por la revelación. Así lo dice la carta de Pablo, entre otras, mencionar algo a los romanos. Lo dice así, hace falta la revelación, y esa es la revelación que Pablo le decía que él ha venido a dar. Nosotros sabemos que Jesús es perfecto revelador del Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que escucharle, que seguirle. Por lo tanto, para nosotros, para los que escribieron este texto, sabiduría es conocer el sentido de mi vida, sabiendo que Dios es el que le da sentido a todas las cosas. Y que en la medida en que yo viva de acuerdo con lo que Él nos ha revelado, en esa misma medida yo estaré cumpliendo el plan de salvación que Dios tiene para mí, y también yo estaré viviendo plenamente. Fíjense bien, esto no significa que vivir plenamente es vivir sin problemas. Eso no existe en este mundo. Siempre hay problemas. Siempre. Y siempre hay gracias. Siempre. Y para el que tiene fe, todavía más. Porque el que tiene fe se une tan íntimamente al Señor que es capaz, desde gloriarnos
y alegrarnos con un milagro que hizo Jesús, con una palabra que dijo que me tocó el corazón, con la resurrección de Lázaro y con la resurrección, y también es capaz de darle sentido a cargar la cruz como Cristo cargó nuestra cruz. Porque el peso de la cruz de Cristo no era el madero, el peso de la cruz de Cristo por el cual Él murió por nosotros son nuestros pecados. Y Él lo logra para nosotros poder alcanzar la salvación. Las lecturas de hoy nos tocan este tema, pero la verdad que de una manera preciosa. En el primer libro, que es el libro de la sabiduría, se habla de la importancia que tiene la sabiduría. Fíjense bien, vamos a compararlo con el joven rico y este. Dice aquí que la sabiduría es tan grande que ni el oro, ni la plata, ni nada de lo que existe se compara con tener la sabiduría. Y que esa sabiduría es saber, como yo decía al principio, el porqué de las cosas. Y es escuchar la palabra de Dios y saber qué es lo que el Señor nos ha querido decir, qué espera de nosotros y qué nos da, qué nos ofrece, qué nos propone. Entonces, sabio es aquel que sabe el fin último de su vida, que entonces a través de ese fin último de la vida es capaz de analizar toda la vida y entonces decir, gracias Señor, porque tú me has hecho entender con tu palabra, con tu revelación, lo que tú quieres de mí. Y así le das el final, le das el principio y el final de mi existencia. Entonces, sabio es aquel, según la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Recordemos aquellas palabras, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Ahí nosotros agregamos, como hizo María, que siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría, hacer la voluntad de Dios. Porque al conocerla y a vivir en consecuencia, nosotros alcanzamos el reino de Dios. Viene el Evangelio, vamos al Evangelio. Aquí hemos dicho que la sabiduría es más grande que el oro y que la plata, y el barro no tiene nada que ver, y la amé más la sabiduría que la salud y la hermosura. La quise más que la luz del día. Fíjense que son las cosas más preciadas que uno tiene, de pedir la salud, la luz del día, poder ver, poder oír, poder tocar. Y el texto dice, eso, el conocer al Señor, que es el que me da la luz, que me ilumina en mi vida, para mí es más grande que todo eso. Eso es lo que dice el texto. El Evangelio lo dice, pero a través de un relato. Ese muchacho, en otro Evangelio habla de un joven. Ese joven, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Una gente buena. Es uno de esos pocos momentos en que ponen a Jesús conmovido. Dice, el Señor lo amó. El Señor lo amó. Entonces le dice, le quiso decir lo más grande. Vaya, tú querías tener lo máximo. Yo te voy a poner lo máximo. Deja todo. Y sigue lo que tú crees que vale más. El muchacho no tenía fuerza. No tenía fuerza. Y él dice que se fue triste. Eso no quiere decir que ese muchacho renegó de Dios, no, todo lo contrario. Es que no era capaz de dar ese paso. No era capaz de dar ese paso. Y el Señor siguió hablando. Y habló de los ricos. Es decir, el rico, como cuando Jesús habla, que qué difícil es un rico, porque un rico al tenerlo todo muchas veces se olvida de Dios y muchas veces le da más peso al oro, a la plata que a la sabiduría. Dichosos aquellos que son sabios, dichosos aquellos que hacen la palabra de Dios, dichosos aquellos que sufren por mí, dichosos aquellos que son buenos. Fíjense bien. Entonces, el Señor nos quiere decir aquí lo importante que es buscar al Señor, hermanos. Buscar al Señor.
Buscar al Señor y lo demás se nos dará por añadidura. Busquemos al Señor. Ese es el mensaje. Y entonces aquí viene la segunda lectura, que es la carta a los Hebreos. Hermano, yo le voy a leer eso textualmente porque uno de los pasajes de eso que a mí siempre me ha llamado la atención y que yo menciono. Porque se nos olvida. Se nos olvida que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sabemos lo que es viva, lo que significa, que es capaz, que es para nuestra vida diaria, es para nuestra vida, tanto espiritual como física, material. Y es eficaz. Es capaz de transformar las cosas. Es eficaz. No tengamos reparo en hablarle a alguien mencionándole la palabra de Dios. Óyeme, el Señor es tu fortaleza. Óyeme, tal cosa. Cristo murió por ti. Sé fiel. No tengamos miedo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra que yo medito de la Sagrada Escritura es capaz de transformar mi vida. Esa no es solamente para conocer el cuento de este joven que llegó. No, hemos leído la historia, la narración, el relato del joven que llegó para decirlo, que el reino de Dios vale más que cualquier cosa de esta tierra y que hay que buscarlo. Pero sigue diciendo, esta es la parte que más La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. El machete nuestro, cubano, de los mambises, tenía un filo. Una espada de doble filo acababa así y acababa cuando venía de este lado. Más penetrante que una espada de doble filo. Y ahora sigue diciendo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Acuérdense de aquella frase de aquel salmo, el Señor nos sondea y nos conoce. El Señor me conoce desde el vientre de mi madre. Él penetra mi vida. La palabra de Dios es la que nos mira íntimamente. La palabra de Dios es la que nos dice por dónde tenemos que ir. La palabra de Dios, cuando la meditamos con seriedad, es la que nos va iluminando. Y ahora viene la cosa. Toda criatura es transparente ante ella. Nosotros estamos ante los ojos de Dios. Todo queda desnudo y al descubierto. No nos engañemos. Y a los ojos de aquel que algún día deberemos de dar cuentas. No porque sea un juez inmisericordia, porque nosotros sabemos que no es así, que Él es misericordioso, sino porque Él, que nos ha dado la vida, que se entregó por nosotros, nos da la responsabilidad también a nosotros de nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos que actuar en consecuencia según esa sabiduría que hemos escuchado y que le pedimos a Dios que nos dé. En definitiva, la sabiduría es aquella que nos lleva al encuentro de Dios y que nos hace caminar por la senda de salvación. Yo dije al principio que sabio era aquel especialista que conocía, a veces que decimos, no, fulano es sabio porque sabe mucho de una materia. Nosotros tenemos un sabio. Cuando nosotros hablamos de sabio en Cuba, por lo menos en mi época, cuando yo estudié y después, ¿cuál es el sabio cubano por excelencia? Cualquier cubano dice Carlos J. Finlay. ¿Por qué? Porque era un sabio. Era un sabio. Pero Carlos J. Finlay trató de ser sabio de las dos cosas. Una, conociendo su materia para poder curar enfermedades y viviendo íntimamente unido a Jesús. Ese fue Carlos J. Finlay, un cristiano ejemplar. Seamos nosotros también así. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa, hermanos, con el ofertorio. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con estas ofrendas, Señor, recibe la súplica de tus hijos, para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunido en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos por todos nuestros familiares y amigos difuntos, también por tantas personas que nos piden para que en esta misa nosotros recordemos a sus difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos que hemos celebrado, cuya fiesta hemos celebrado en esta semana, que son tan queridos por todos nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, el día primero, el día lunes, el día 2, los santos ángeles custodios, el día 4, San Francisco. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hermanos, sentémonos todos, pidiendo a Dios que venga a nosotros, y los que van a comulgar se pueden acercar. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la luna y más hermoso, que bien todos unidos a tu mesa, qué suave compartir con los hermanos, es como un ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu presencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y nos iluminas con tu palabra, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a orar por nuestro pueblo, donde quiera que esté. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad,
Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos, como en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítenos nuevamente, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena semana. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.